Dublín, Irlanda, 1993. Un grupo de monjas vende una parte de sus propiedades a una inmobiliaria, quienes después de una serie de excavaciones reportan el descubrimiento de 133 cadáveres. Poco después, reportan 22 más. En total, 155 cuerpos de mujeres son exhumados y transportados al cementerio de Glasnevin, dejando así una sombría interrogante ante los ojos de los irlandeses y del mundo. ¿Quiénes son estas personas? Esta es la historia de las mujeres caídas. Esta es la historia de las lavanderías de las Magdalenas. Nos encontramos ahora mismo en la calle Leeson en Dublín. Este lugar muy importante, muy significativo, ya que fue aquí el primer asilo de las Magdalenas conocido y por lo tanto el más viejo de todo el país. Abrió sus puertas en el año 1765 y duró bastante tiempo, hasta hace muy poco, en 1994. Estas instituciones eran operadas por figuras religiosas, en su mayoría monjas, quienes tenían control de todo lo que ocurría aquí adentro. En un inicio, el objetivo de estas instituciones era socorrer a mujeres quienes estaban pasando por un mal rato y por alguna u otra razón habían terminado en la calle, algunas de ellas teniendo que recurrir a la prostitución para poder mantenerse. De ahí que se les diera el nombre de Magdalenas, figura bíblica quien se cree se dedicaba a lo mismo. Estas Magdalenas o mujeres caídas fueron más pronto que tarde asociadas a la mala vida. Hay que recordar que Irlanda es un país bastante religioso. El catolicismo como fe dominante regía el código moral de los irlandeses de la época, era nulamente cuestionado y tenía el mismo o incluso más poder que el Estado mismo. En una época en la que el país estaba siendo azotado por numerosas crisis, la población en situación de pobreza crecía más y más, y era cada vez más común encontrarte en la calle a estas mujeres que entraban dentro del saco de mujeres caídas. You never criticized the priest, you never criticized them holy nuns. You did what they said, without questioning the reason why. La razón por la cual estos centros de acogida pasaron a ser lavanderías es bastante simple. Era todo muy simbólico. Había que limpiar tu alma manchada e impura y dejarla tan blanca como una sábana. ¿Y cuáles eran los pecados? Pues, conforme la lista de clientes creció, a su vez lo hizo el concepto de mujer caída. Aquellas que habían tenido sexo antes del matrimonio, madres solteras, mujeres con alguna deficiencia física o mental, víctimas de abuso, huérfanas, chicas que comenzaban a mostrar algún interés en los hombres e incluso aquellas que eran consideradas demasiado bonitas. Básicamente, cualquier mujer que no entrase dentro de los estándares religiosos de la época eran llevadas de la mano por sus propios familiares. And I did ask Sister once why I was sent from the orphanage straight to the Magdalene laundry. And this sister said to me, "You're as pretty as a picture." El exasilo en el que estábamos hace un momento, ese era protestante. De hecho, no pasó por las mismas atrocidades por las que sí pasaron los que estaban bajo régimen católico. A ver, esto no quiere decir que solo por ser católicos era peor. Es solo un ejemplo del poder que tenía la Iglesia Católica Irlandesa en aquellos tiempos. El tema católicos protestantes en Irlanda tiene muchísimos matices y es de hecho una parte clave de su historia. Ahora mismo estamos caminando hacia la que supuestamente es una pared original en pie de una de las lavanderías católicas aquí en Dublín. Aquí delante de nosotros se encuentra el que fue el último
asilo en funcionamiento en Dublín cerró sus puertas en el año 1996. Esto es 3 años después de que encontraran los cuerpos en Hyde Park. El gobierno consideró remodelar el edificio por completo. Querían hacer un hotel económico. Afortunadamente, la comunidad irlandesa se opuso a esta idea. Después de un largo proceso, se decidió mantener en pie tal cual, como una especie de recordatorio de lo que había ocurrido, como un monumento hacia todas las personas que trabajaron, que vivieron y que murieron aquí dentro. Esa es la parte delantera del edificio, en donde podemos observar algunos ornamentos de la época, unas cruces, una virgen, el nombre de nuestras hermanas de la Señora de la Caridad del Refugio de este lado. Ahorita estaremos yendo a la parte trasera, donde supuestamente está un muro original completamente intacto de lo que fue la lavandería en su momento. La parte trasera del asilo Shen McDermott, podemos ver que es, ¿cómo explicarlo? Es muy imponente, refleja mucho esta sensación de desolación. Podemos ver ya cómo la naturaleza se ha abierto paso, las ventanas completamente destruidas, ya con ramas, el moho corriendo por las paredes. Hay algunos grafitis, ahorita vimos unos grafitis de flores de este lado, contrastando lo lúgubre que se ve. Me imagino un intento de querer darle un poquito de color. Es impactante de ver. Ya habíamos hecho investigaciones. Una de las imágenes más famosas de este edificio muestra unas cruces blancas. Aquí arriba está una de ellas. La otra está de este lado, un poco más hacia la izquierda. La parte trasera daba a la zona roja de la ciudad, la cual era famosa por el vicio que podías encontrar aquí. Aquí había mucha prostitución, inclusive el gobierno promovía esta zona entre los marineros, debido a que Dublín es una ciudad costera, para que aquí pudieran venir, a desahogarse, hacer lo que tenían que hacer. Encontraban a una mujer, bebían, se alcoholizaban, tenían relaciones con ellas, y después estas mismas mujeres eran las que eran mandadas al asilo. Ámsterdam es el lugar conocido por ser muy abierto en cuanto a prostitución, en cuanto a consumo de sustancias, pero la ciudad que tenía este título en realidad antes era Dublín. No se sabe con exactitud el número de internas. Se estima que más de 30,000 mujeres pasaron por alguna lavandería durante el siglo XX. Pocas de ellas volvían a ver a sus familiares, y a las que estaban embarazadas se les arrebataba su bebé al nacer. Un número considerable nació y murió dentro de estas paredes y jamás conocieron el mundo exterior. Incontables violaciones a los derechos humanos tuvieron que sufrir las Magdalenas. Sabemos esto gracias a los testimonios de Mary Norris, Josephine McCarthy y Mary Jo McDonagh, 3 sobrevivientes que en el año 1999 dieron su testimonio. Ellas no han sido las únicas. Ya para el año 1997, el documental Sexo en un clima frío puso este tema en el ojo público internacional, y para antes que iniciara el nuevo milenio, el escándalo ya había traspasado fronteras. When you committed a small misdemeanor, you had to kneel down in front of the nun and you had to say, "I am so sorry, Mother. Please forgive me." The nuns had this black leather belt that was tied round their waist and hung quite to the ground, and they used to wrap it up in their hand and really hit you hard with it. Estas mujeres eran obligadas a trabajar desde el amanecer hasta el anochecer sin sueldo alguno. No se les permitía hablar y cualquier desliz era castigado severamente. Las sanciones iban desde el aislamiento, abuso físico, humillaciones. Les cortaban el cabello, las desnudaban y hacían burla de su cuerpo, en especial aquellas que tenían problemas de obesidad. Las Magdalenas sufrieron todo tipo de abusos, tanto así que al estrenarse la película Las Hermanas de la Magdalena en el año 2002, las sobrevivientes declararon que lo que ellas habían vivido ahí adentro había sido mucho peor. And about
say a year after my first Holy Communion, the local priest came to me and said to me, I'm taking you out with me today. And he brought me into the convent. He said this was the convent I was going to. It was going to be an educational school I was going to be educated for young ladies. And our nuns were there, and they brought me in then up a stairs to a huge big room with loads of beds. They took my clothes off me, and the reason I knew that it was shortly after my Holy Communion, because I had a pair of hornpipe shoes, and I was wearing them. They just mentioned to me, this is where you're going to be. We're going to teach you how to clean, how to wash, and all, and do laundry. On that day, they actually brought me right into the laundry. They trained me for about 4 days to do it. And if I didn't do it properly after the 4 days, that's when I got into trouble. I used to get into trouble a lot for being left-handed. We weren't allowed to speak to anybody. Not even allowed, even in the dormitory, we weren't allowed to talk to one another. There was no discussion whatsoever. If you wanted to talk, pray. That's what you were told. Could you complain? Was there a way to complain? No. As a matter of fact, if you complained at all, you were written in a thing called the Black Book. Because you see, there was complete silence. You couldn't talk. The nun who was in charge, she would read from the Black Book that you spoke on Thursday last, and you kept on talking even though Sister so-and-so or Mother so-and-so had told you not to. And then, if you complained about anything, she would then say, now, we have 3 complaints about you. You broke silence. Now, here we have a complaint about you that you complained. Come out here, and you had to get up out of your seat, go into the middle of the room and kneel down in front of her and apologize. You're going to do without your supper today. One time I broke out and said, do you know you're all bloody liars? I never said such a thing, and I never complained. I was very angry because I was angry at my father for putting me there like sisters hold me down. And she came with her scissor and she cut off all my hair. Then another time I asked her, could I go to bed early because I wasn't feeling good? And she slapped me on the face and she said, my name there was Columba. And she said, Columba, you're always lying. And I said, I'm not lying. I really am sick, Mother. And so she gave me another slap in the face, and I got her and pulled off her veil and started to fight her. So she got the black girls again to rescue her. And she put me next door to the stairs in a little room called Harmonium Room. There was no toilet. There was no bed to lie on. There was no pillow. There was nothing. And I was locked in that for 2 full days. Well, of course, I needed to. The nature took its call. And I was doubled up in cramps because I was trying to hold it. And I had to do it in the corner of the room. Well, I got another beating up for doing that. I'm only telling you, these are some of the humiliations I remember. Detrás de nosotros se encuentra el asilo de Hyde Park. Aquí fue donde encontraron los 155 cuerpos de mujeres, las cuales estaban enterradas en la parte de atrás del terreno en un cementerio improvisado. Según el informe, las hermanas de Nuestra Señora de la Caridad tuvieron que vender 11.5 acres de terreno a una constructora debido a que por el año de 1993 se hicieron acreedoras de una deuda por una pérdida en la bolsa. Después de un gran proceso legal, los cadáveres fueron trasladados a un cementerio no muy lejos de aquí, y a un cementerio completamente legal, oficial, al cual estaremos yendo después. Aunque las hermanas vendieron el terreno, la alcantarilla ya había sido destapada y era imposible volverla a cerrar. El gobierno irlandés recibió mucha presión para que indagara en lo que estaba sucediendo aquí, y es que era solo la punta del iceberg.
Nadie podía imaginarse la cantidad de delitos y abusos que ocurrieron no solo en este lugar, sino en todas las lavanderías erigidas a lo largo de toda la isla. Y es que recordemos, estos lugares estuvieron abiertos por casi 230 años. 230 años de abusos por parte de la iglesia hacia un grupo vulnerable, quienes vivían con mucho miedo y no se animaban a decir lo que estaban viviendo. Y aquellas que lo hacían eran señaladas, marginadas y castigadas. Y fue aquí, en el cementerio de Glasnevin, en donde fueron depositados los restos encontrados en Hyde Park. Y no fue una sepultura oficial o digna. De hecho, poco se sabe de las mujeres en cuestión. Lo único que sabemos es que las hermanas de Nuestra Señora de la Caridad dividieron los gastos de la cremación con la constructora a la cual estaban vendiendo sus terrenos, y una vez obtuvieron las cenizas, las depositaron aquí en una fosa común. Recuerden, al principio se encontraron 133 cuerpos y conforme la constructora avanzó con las excavaciones, encontraron 22 cuerpos más. No fue hasta tiempo después, cuando el caso ya era bastante conocido, fue que se mandaron a hacer este tipo de lápidas que están repartidas en ciertos puntos a lo largo del cementerio a modo de memorial. Desgraciadamente no se conocen las identidades de todos los cuerpos que fueron encontrados. Los nombres que podemos ver aquí fueron sacados de los récords de las lavanderías. Este caso ha dado mucho de qué hablar, y es que las heridas ocasionadas por este oscuro episodio están lejos de sanar. El gobierno se ha mostrado evasivo y no ha dado muchos detalles. Tardaron un tiempo para admitir los abusos y a partir de ese momento no hicieron mucho más, uno que otro apoyo monetario, algún apoyo psicológico. Y en 1996 develaron esta placa en uno de los parques más importantes de la ciudad, el St. Stephen's Green. Aquí la podemos ver, es una placa conmemorativa que habla acerca de las mujeres que trabajaron dentro de las lavanderías y de aquellos niños que nacieron dentro de estas comunidades. ¿Y qué dice la iglesia de todo esto? Pues poco o nada. El arrepentimiento por parte de las organizaciones protagonistas detrás de esta tragedia brilla por su ausencia. Un par de madres declararon para RTE que ellas no sentían culpa alguna, ya que ellas solo estaban ofreciendo un servicio. Para ellas, todo esto no fue más que un negocio, y cómo no iba a serlo si tenían una fuerza trabajadora inmensa, sin goce de sueldo, y algunos de los nombres más importantes de Irlanda en su nómina. Ellas mencionan que durante los 70 años que las lavanderías estuvieron activas después de la independencia irlandesa, nadie se quejó, a pesar de que lo que ahí ocurría era un secreto a voces. Y recalcan que todo el peso público y legal está cayendo sobre los hombros de la iglesia y nada se dice acerca de quienes hicieron uso de su servicio durante el tiempo que estuvieron activas. El Irish Times dio a conocer algunos de los nombres que conforman la lista de clientes de las lavanderías, de entre los que destacan la cervecería Guinness, el Banco de Irlanda, la Secretaría de Defensa, un par de clubes de golf, hoteles, entre otros. Una de las cosas más tristes, en mi opinión, es que ellas en realidad no eran consideradas prisioneras, por lo tanto se podían marchar de ahí en cualquier momento. Bastaba con que algún familiar pasara por ellas a recogerlas o algún conocido y ya estaba. Lamentablemente esto era muy poco común, quedando a merced de las madres, quienes hacían con ellas lo que quisieran, y literalmente nadie haría nada para impedirlo. Y es que durante todos estos años realmente no es como que hubiera una persecución legal. Quienes terminarían por salvar a las internas no fue ni un activista, ni un abogado o ninguna autoridad irlandesa. Serían las lavadoras eléctricas.
Así como suena, para finales del siglo XX, los electrodomésticos ya eran algo bastante común en la sociedad moderna europea. Por lo tanto, estas empresas ya no tenían por qué llevar su mantelería a las lavanderías industriales, acudiendo a estas cada vez menos y menos. Y para inicios de los años 90, la gran mayoría de lavanderías ya habían cerrado. Al final, la sensación que todo esto te deja es como de frustración. La injusticia es palpable cuando piensas en todas las mujeres que murieron dentro de estos lugares sin poder contar su historia, sin poder contar lo que realmente vivieron. Me parece devastador. Llevo ya un tiempo documentándome para hacer este video y te encuentras con historias que, vaya, te dejan un nudo en la garganta. Si quieren aprender más sobre lo que pasó, les podemos dejar los links que los van a llevar a la información donde sacamos todo esto, artículos, documentales, películas. Yo creo que una forma de no dejar morir las cosas es pasando la voz, hablando acerca de esto, no dejar que se enfríe hasta que se encuentre una conclusión más digna, mejor para todas estas personas que aquí murieron. Por mi parte eso es todo. Muchísimas gracias por ver este video, les deseo lo mejor y hasta pronto. Stranger, tell me about these people, these damaged people. Is it true that the hole in them cannot be filled, that the damage is so deep, it doesn't matter what anybody does, it's never going to be enough to satisfy them, make them feel cared for, loved, honoured? I'll tell you about my people. They are the bravest people I know. For 50, 60, 70 years, their bones have carried the stones of their past. Their bodies have kept the score, and more. Stranger. Ah, now, my new friend, fair is fair. Don't these people's grievances suit a narrative of the big bad state, of the big bad religious? Oh, stranger. It takes a storm to raise a sunken forest, for the shin-high petrified pine stumps to emerge. It's the winter squall that gifts the red deer antlers, the black mud horse skull, and the wattled walkway.